De invitado al gran locutor peruano José Palomino Cortés. José, muchas gracias por venir. Es un placer volver a esta casa, casi como la mía, y quería aprovechar para hacer llegar un saludo a Honorato y su familia, gente de ley, gente realmente que generosamente nos abrió las puertas de lo que era Onda Latina. Y bueno, aquí estamos, mi querido Juan Cruz. Hay tres locutores peruanos que realmente triunfaron aquí en Argentina y triunfan, como tu caso, que son Guerrero Martínez, recientemente fallecido, Pedro Aníbal Mansilla, quien hace 15 días estuvo en este programa, y vos. En este caso, la primera pregunta que te quiero hacer, ya que lo mencioné, ¿qué recuerdos del negro Hugo Guerrero Martínez? Lo conocí cuando me enviaron unos discos, en aquel momento eran discos long play, se decía larga duración, y tuvimos una charla bastante amena. Luego lo notaba ciclotímico, es decir, con sus altas y sus bajas. Bueno, era la calidad muy particular que todo el mundo le conocía a Guerrero, pero que indudablemente su presencia en Argentina marcó un antes y después de la locución argentina en general. Un hombre de quilates, de valía, de conocimiento y de un desparpajo fenomenal, porque no le interesaba si ponía una, dos o tres veces un mismo tema, y las bromas que hacía realmente calaron hondo. Yo creo que está dividida la opinión pública en cuanto a que la mitad lo quiere, lo adora, y la otra mitad no lo puede ni ver. Pero revolucionó la locución. Revolucionó, fue un cambio total, porque hasta ese momento solo había que leer los textos, muy apergaminado, muy rígido, y el negro tuvo esa idea de aportarle innovación, frescura, igual que el manito Mansilla, que realmente trascendió muchísimo con su Modar y otros programas destinados a la difusión de la música romántica en general. Tengo entendido que ahora está como profesional, como médico. Sí, así es. Otro aporte importante en la radiodifusión. Lo mío es salvando la distancia, porque no hemos tenido, digamos, una frecuencia o una continuidad que sería de desear, a pesar de que en estos momentos estamos realizando 4 programas de radio en diferentes emisoras, con la misma temática de siempre. Una de ellas cumple 30 años y se llama Nuestro Continente. Está yendo a los últimos 12 por Radio Nacional, con la intención de bucear, de escarbar las raíces de lo que no se conoce de América Latina, lo que intentan taparlo, lo que intentan desvirtuarlo. Buscar los que nos unen, no los que nos dividen. Desde luego. Entonces, mostrar la otra cara de la historia a través esencialmente de la poesía, que es la forma para mí más efectiva, más eficaz, porque la poesía viene a ser una síntesis de la síntesis, cuando se expresan sentimientos, emociones, y darle voz a los pueblos sin voz. ¿Cómo empezaste la locución en Argentina? Bueno, en Argentina empecé en Mar del Plata. Yo vivía allí, era representante de un laboratorio de especialidades medicinales, y conocí a un amigo mío, Carlos Cufré, que tenía un programa de 1 hora en una de las principales emisoras de aquella ciudad tan hermosa, y me invitó a la radio, y luego parece que se interesaron los directivos, me dieron un espacio, y nunca me salí de esa línea de, les digo, vengo pero para hacer algo que a lo mejor no está acorde, o no va a tener trascendencia, o no va a tener la posibilidad de oyentes, porque es la temática de la música folclórica latinoamericana, que nadie lo difunde, que no es comercial, o historias, leyendas, tradiciones, costumbres, o el repaso histórico y de lo que acontece en América, y fundamentalmente los lugares de atracción turística y arqueológica de manera esencial. Hablando de historia, sobre todo historia peruana,
Vos hiciste la conducción de unos famosos documentales, Los Caminos del Perú, que los pasaban por el canal Gourmet. ¿Qué experiencias obtuviste y qué aprendizaje y qué vivencias has tenido? Para mí fue una de las mayores experiencias que tuve en mi vida, porque cuando me vine a estudiar aquí a Buenos Aires, conocía solamente la mitad de mi patria primigenia, el Perú. De Lima para abajo, en una línea recta hasta la selva, y de allí para el norte, nada. Entonces yo ya había perdido la posibilidad de conocer el resto de Perú. Hice una propuesta al canal elgourmet.com, que si bien no era su especialidad, sino la gastronomía, aceptaron la propuesta. Al poco tiempo viajamos a Perú y para mí fue realmente trascendente encontrarme con las raíces, porque las raíces no son la cultura quechua, el runa simi, la cultura inca. Eso viene ya en la era del 1200. Antes encuentro culturas como Mochica, Chavín, Nazca, Paracas, que le anteceden a la cultura inca, sí. Y en donde uno se nutre, en donde uno comprende la grandeza de estos hombres que cincelaron la piedra, que hicieron tejidos que aún perduran a través de los siglos, que hicieron acueductos como en la zona de Nazca. Es decir, asombroso, encontrar un Perú asombroso y poder mostrarlo, realmente era, para quien te habla, una experiencia maravillosa. Y lo pasaron como en 4 o 5 oportunidades en este canal y también en algunos otros. Creo que el producto lo han vendido a algunos canales de Europa. Para mí fue el legado más importante que dejo a mis hijos y a mis nietos. Un trabajo hecho con amor, un trabajo mostrando, como te digo, una vez más, a través del video, de las filmaciones, lo que es de grande el Perú, y que desgraciadamente ahora no puede avanzar, aunque se dicen las informaciones que en lo macro andamos pero magníficamente bien, pero que el pueblo sigue esperando ese famoso derrame que dicen que se va a producir en algún momento, pero y no se produce nunca. El pueblo peruano sigue esperando, y más que nada aquellos herederos de estas culturas maravillosas que te hablaba, que viven, que trabajan en comunidad, en el Ayllu, en la Minca, en el Aini, y que siguen sin poder recibir ni siquiera una miga de pan, porque eso es testimonio de herencia de sus antecesores. No existe, viven en la marginación, en el olvido. No hay carreteras, no hay salud, no hay educación, y eso realmente es muy injusto. El imperio incaico no tiene nada que envidiarle a los grandes imperios tipo Roma o a grandes civilizaciones como Grecia. Claro, el término, por ejemplo, de imperio nos los han impuesto. Fue una organización tahuantinsuyana, en donde los mitimaes, los que llegaban a las regiones, trataban de asimilarlos en forma pacífica, de enseñarles lo que ellos sabían, de enseñarles el idioma, de aprender el idioma de ellos y expandir de esta forma esta civilización que es la del Tahuantinsuyo. Como cusqueño, ¿qué nos puedes decir de la maravilla del mundo Machu Picchu? Estuve viendo al venir una fotografía, una gigantografía, y vuelvo a insistir, parezco reiterativo, de que no se puede vivir del pasado y no construir un presente. No se puede explotar aquello que fue un patrimonio maravilloso, porque hay que estar allí arriba, hay que percibir la sensación. Habrás estado, mi querido Juan Cruz. Machu Picchu, lamentablemente no. Bueno, perdóneme, pero usted no podemos seguir hablando. No llegar a Machu Picchu es no tener esa sensación del dominio de la naturaleza, del cosmos, de lo verde, el trabajo del hombre, la exquisitez poética que tienen los que han construido este monumento a la perpetuidad. Y seguimos con lo mismo. Incluso los nativos tienen que pagar la entrada para ver lo que les pertenece.
Y esto es un hecho injusto. La universidad, hay otro concepto equivocado de que el descubridor fue Hiram Bingham en 1912. Esto es absolutamente falso. Lo que dio a conocer Bingham, dio a conocer al mundo este hallazgo que ya los lugareños, la gente que vivía y habitaba en los alrededores lo conocía. Lo que pasa que como es mi casa, decían, que lo tengo que dar a conocer. Gente de mediana cultura, por supuesto, como Arteaga y otros más, porque se han encontrado vestigios de latas de portola, que es una comida que se utiliza mucho allá en las regiones andinas, y que ya era conocido. Lo que hizo Bingham fue dar la noticia al mundo de que existía este patrimonio. Y también un hecho realmente que se está tratando en los últimos tiempos, porque hubo marchas y manifestaciones en grandes ciudades del Perú, pero de manera especial en la ciudad del Cusco, porque se llevaron 42 cajones con ceramios y testimonio de esta cultura. Piezas arqueológicas. ¿Sí? Piezas arqueológicas que, sin control del gobierno en ese entonces de Leguía, salieron libremente, según la justificación de ser estudiados y luego devueltos. Este patrimonio no ha sido devuelto. Y el pueblo del Cusco ya se ha cansado tantos años y no existe la devolución de esto que nos ahora se dice que se va a devolver, sobre todo el gran impulso que le dio el presidente del Perú, Alan García, para la devolución de las universidades de Yal a las piezas arqueológicas al Perú. Bueno, en eso